todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Valentina y hoy les voy a hacer un video muy importante porque voy a hablarles sobre mis tips y mis recomendaciones para empezar a leer en inglés. Este video lo quería dividir en tres para que sea mucho más fácil de explicar. La primera parte va a ser cómo yo aprendí inglés, la segunda parte va a ser mis recomendaciones para empezar a leer en inglés y la tercera parte van a ser mis recomendaciones específicas de libros para comenzar a leer en inglés. Bueno, ¿cómo aprendí yo inglés? Yo creo que como la mayoría de ustedes, yo aprendí inglés en el colegio. A pesar de que no era muy bueno, siento que lo importante de aprender inglés en el colegio es que te enseñan muy bien la gramática y los tiempos verbales para poder utilizarlos en oraciones. Entonces, en el colegio principalmente se aprende gramática y un vocabulario más o menos básico. Ahora, ¿cómo yo expandí mi vocabulario? Bueno, la verdad es que yo veía películas en inglés con subtítulos en inglés, entonces ahí uno hace la relación de el sonido de la palabra en inglés más cómo se escribe en inglés. Y es mucho más fácil por el contexto de las imágenes de la película poder entender qué se está diciendo y poder relacionar también el significado. Otra cosa que yo hacía para poder mejorar mi inglés es escuchar canciones en inglés. Bueno, desde muy pequeña a mí me gustó las canciones en inglés, específicamente el pop en inglés, entonces siempre estaba escuchando las canciones en ese idioma y además yo siempre buscaba la letra de esa canción, obviamente en inglés. Luego buscaba la traducción en español e iba haciendo más o menos la comparación de qué decía la canción y qué palabra se ajustaba a qué otra palabra en español. Y si no sabía una palabra, la buscaba en el diccionario porque a mí me interesaba saber lo que decía la canción. Esas encuentro que son muy buenas formas para poder mejorar el inglés. Lo que es más importante es mejorar la cantidad de palabras que uno maneja en inglés. Porque como lo decía anteriormente, en el colegio uno aprende más o menos la gramática y la forma sintáctica de poder realizar una oración o una frase en inglés. En cambio, el mejor entendimiento del idioma se produce cuando uno adquiere muchas más palabras. Bueno, ahora les voy a empezar con mis tips y mis recomendaciones para empezar a leer en inglés. Lo primero que debes saber es que debes tener al menos un nivel básico intermedio de inglés. ¿Por qué? Porque si no te vas a frustrar mucho porque no vas a entender muchas de las palabras, no vas a entender mucho quizás de los verbos que están conjugados. Entonces lo importante es saber más o menos un nivel básico, intermedio de inglés como para poder manejarte un poco más libre con el idioma. Otro tip súper importante es comenzar a leer cómics. ¿Por qué cómics? Bueno, porque generalmente los cómics solo se utilizan diálogos explícitos y además que como tú tienes las imágenes, que era lo mismo que decíamos más o menos con las películas, que uno con las imágenes se va dando cuenta también de qué va pasando, en qué contexto se está desarrollando la historia sin que uno entienda quizás muy bien lo que está diciendo. Entonces es muy importante comenzar con cómics. A pesar de que yo no lo he hecho, siento que es una muy buena forma para aquellas personas que no se sienten muy seguros con su inglés, de que van a entender por ejemplo una novela de 300 páginas a un libro muy corto, un cómics que va a tener las imágenes que te van a ayudar a entender la historia. Otras de mis recomendaciones para leer en inglés es que si pueden leer un texto en inglés, que lo puedan leer en un Kindle o en un lector electrónico, porque la verdad es que la mayoría de estos dispositivos tiene un diccionario integrado, entonces si tú no entiendes una palabra es mucho más rápido buscarla sin sacarte como de ese ambiente de lectura. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy leyendo It Ends With Us de Colleen Hoover en inglés. Y, por ejemplo, yo no sé lo que significa la palabra coach, por ejemplo. Entonces, yo pongo el cursor sobre la palabra coach y acá abajo me aparece la definición en inglés. Entonces, como les decía, es mucho más fácil poder encontrar el significado de una palabra en un Kindle o en un lector electrónico, como les decía. Entonces, sí les recomiendo mucho de que si tienen la oportunidad de leer un texto en inglés en un lector electrónico, específicamente el Kindle, que es el que yo les recomiendo porque es el con el que he tenido la experiencia de leer en inglés, se los recomiendo mucho. Se le va a hacer mucho más amena la lectura y mucho más rápido mucho más rápida la búsqueda de significado de palabras. Otro tip muy importante es no partir leyendo ni distopías ni fantasías. Esto es básicamente porque en esos libros se está creando un mundo nuevo, algo que no existe. Muchas veces los autores inventan palabras, combinaciones de dos palabras por ejemplo para formar una nueva que puede que te cueste entender o simplemente no la entiendas. Esas palabras quizás se pueden sacar por contexto, pero puede que te cueste mucho más y te frustre al momento de empezar a leer con esos tipos de textos. Otro problema con esos textos es que generalmente, como les decía, se crea un mundo nuevo, se trata de describir completamente algo nuevo, se ocupan muchas palabras que probablemente no entiendas o que probablemente
no enseñan tanto en el colegio como palabras medias rebuscadas para describir ciertas cosas. Por ejemplo, hizo una mueca y no sé qué cosa, y empieza a describir como otras cosas que están pasando alrededor. Eso puede que cueste mucho poder entenderlo, cueste mucho engancharlo, puede que uno se frustre inmediatamente y ya no quiera saber más de lectura en inglés. Esta recomendación siento yo que es la más importante como para poder empezar a leer en inglés, y es leer un libro en inglés que ya hayas leído en español. Esto es muy importante porque como tú ya lo leíste en español, que es tu idioma nativo, o lo leíste en el idioma nativo tuyo, tú ya vas a entender y ya vas a saber la historia, y probablemente te sepas mucho de los diálogos, te recuerdes mucho de las frases que dicen. Entonces ya vas a saber bien a lo que te vas a enfrentar en otro idioma. Entonces cuando lo comienzas a leer en otro idioma puede que no entiendas completamente el texto ni el contexto en el que se está desarrollando la historia, pero sí puedes que sepas más o menos qué está pasando. Esta es la parte en la que, no sé, este personaje le dijo a este otro personaje hola, por ejemplo. Entonces tú ahí te vas a poder guiar mucho mejor, porque ya vas a saber de antemano a lo que te enfrentas y te va a costar mucho menos entender la historia, y así vas a aprender también palabras nuevas. Ahora la tercera y última parte del video, que son mis recomendaciones de libros. Esta parte la quiero dividir en dos. Una para principiantes en el idioma y como que no se sienten seguros quizás de que tienen un muy buen nivel de inglés para leer un libro más largo. Y otros que son ya los que tienen ya un nivel más avanzado, quizás un nivel B2 de inglés, que quizás ya puedan entender más o menos, ya puedan entender más palabras. Bueno, partiendo con los principiantes, yo les recomiendo los libros de la editorial Oxford. Estos libros son muy interactivos porque vienen con actividades luego de los capítulos que tú ya viste, y además vienen con palabras como en negrita, y abajo te aparece la definición en inglés. Entonces obviamente esto te va a obligar como a reforzar tu comprensión lectora con las actividades, y además a reforzar las palabras nuevas que has aprendido en el idioma. Así que de verdad les recomiendo mucho estos libros de Oxford. Los libros que les mencionaba vienen por niveles. Está el nivel Starters, está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Voy a dejar una imagen acá de una tabla que aparece detrás de los libros para explicarles más o menos qué inglés corresponde a qué nivel. Está el nivel Starters, que es un nivel A1 de inglés. Yo de este nivel tengo el libro Mulan. Este libro específicamente no lo leí yo, lo leyó mi hermana, que ya estaba en un curso más bajo que yo, entonces obviamente su nivel de inglés es mucho menor que el que tenía yo en ese momento. Este nivel tengo el libro de Mulan, como les decía. Esto corresponde a un nivel A1 de inglés, y lo bueno es que si no les gusta como específicamente este título, atrás de los libros vienen otros títulos que te pueden interesar del mismo nivel. Otra cosa que tienen acá atrás, por ejemplo, es que indica que el nivel Starter tiene 250 palabras claves. El nivel 1 corresponde a un nivel de inglés entre A1 y A2. Yo de este nivel tengo dos libros. Tengo Fat Contemporary Tales y tengo The Brown Trousers. Específicamente este libro no lo leí yo, este sí lo leí yo, pero son del mismo nivel, por lo tanto tienen la misma cantidad de palabras claves, y en este caso son 400 palabras claves. Como les decía, estos libros están en un rango de inglés entre A1 y A2, y la verdad es que son bastante fácil de leer y bastante fácil de entender porque igual traen imágenes. Se me olvidó decirles en el anterior que este libro, el A1, el nivel Starters, viene en formato cómic. Como les decía, es una muy buena recomendación leer por cómics, porque si no entiendes lo que está sucediendo, como lo que estás leyendo, puedes fácilmente deducir por las imágenes. Ya en este texto, que es un texto ya de nivel 1, ya hay menos imágenes y hay más texto, pero de igual forma las imágenes sirven mucho a la comprensión lectora en otro idioma. El siguiente nivel ahora es el 2. Bueno, en el nivel 2 tengo solamente un por libro, que es The Three Musketeers. Este libro corresponde a un nivel de inglés A2 B1. Al igual que les decía anteriormente, esta vez ya viene más texto, menos imágenes, y este texto posee ya 700 palabras claves. Lo mismo que le decía en el anterior, vienen actividades después de cada capítulo, y además vienen palabras en negritas con la definición en inglés, que eso es súper importante. Si van a leer un libro en inglés, por favor de buscar la definición en inglés, porque así también van a estar manteniéndose como en el mismo idioma. Porque si cambian de idioma en español, después tienen que volver a pensar en inglés, y ya es como un poco extraño. Y por último, esta serie de libros, serie Dominos, que no lo había dicho, de la editorial Oxford, tengo el nivel 3. De nivel 3 tengo este libro que es Diane and the Gorillas. Este libro ya tiene 1000 palabras claves,
y este corresponde a un nivel ya B1, totalmente B1. Este libro es totalmente B1. Como les decía ya, este libro es totalmente mucho más texto que imágenes. Es mucho más texto que imágenes. Obviamente tiene palabras con los significados y todo el tema. Y actividades después de cada capítulo para reforzar tanto la comprensión lectora como la adquisición de nuevo vocabulario. Entonces yo encuentro que todos estos libros son muy buenos para poder partir a leer en inglés como a un nivel bastante principiante. Ahora vamos por las recomendaciones de libros para aquellos ya que creen que tienen un nivel más o menos de inglés, que puedan entender una novela más larga o un libro más largo. Todos los libros que les voy a recomendar hoy son libros contemporáneos. ¿Y por qué elegí contemporáneos? Bueno, por lo mismo que les decía, no son distopía ni son libros de fantasía, son libros más bien realistas. Son libros que tienen un lenguaje muy coloquial, muy cotidiano y que es mucho más fácil de entender. Además estos libros son muy buenos para aprender como las frases hechas que hay en inglés, como esas típicas como composición a veces de palabras, por ejemplo cover up, no sé, otras frases como I'll see you later, o otras frases que son más complicadas, que son más como hechas y que quizás sacando significado como por palabra no significa lo que la frase completa dice. Entonces estos libros son muy buenos para eso y para poder adentrarse más o menos en el idioma. Yo les recomiendo leer estos libros cuando creen que están en un inglés más o menos entre B1 y B2, pero yo creo que ahí van a tener mucha más noción de lo que están leyendo y van a poder entender mucho mejor estos libros. Si es que no tienen como ese nivel, o por los libros que les he mencionado como que les ha costado leer esos libros, les recomiendo como leerlos y eso les va a servir mucho para entender el idioma. Bueno, dicho eso, ahora vamos con las recomendaciones de los libros. El primer libro que les recomiendo es The Fault in Our Stars de John Green. Bueno, este libro probablemente muchos ya lo hayan leído en español. Leerlo en inglés es muy fácil, yo lo leí en inglés y la verdad es que lo recomiendo mucho. Lo único que puede complicarles quizá un poco es que tenga términos más o menos médicos algunas veces, pero lo explica ahí mismo en la misma línea, entonces no creo que sea muy difícil de entender. Este libro, como decía, tiene todas las características que le había mencionado anteriormente, como que es un libro contemporáneo que tiene un lenguaje bastante coloquial y es bastante realista el libro, entonces es mucho más fácil asemejarlo como a nuestra realidad. Otro libro que les recomiendo es Anna and the French Kiss por Stephanie Perkins. Este libro tiene las mismas características que les decía anteriormente, tiene un lenguaje muy coloquial, son muy fáciles de leer estos libros, tienen un inglés según yo muy básico. Yo creo que cualquier persona que ya esté como en el nivel B1 o B2 va a poder entender este libro perfectamente. Obviamente van a haber palabras que quizás no las entiendan y eso es como súper típico y eso es súper normal, pero yo les recomiendo que no la busquen inmediatamente a menos que no estén entendiendo completamente lo que se dice, o como que esa palabra encuentren que es muy clave, porque por lo general esas palabras las pueden encontrar como por el contexto. La idea es como por el contexto tratar de averiguar más o menos qué significa esa palabra, porque en el caso de que no entendamos cada una de las palabras estaríamos mucho tiempo pegados en una página buscando cada palabra. Entonces yo les recomiendo que traten de buscarla por el contexto. Si ya no encuentran un significado como por el contexto, lo que les recomiendo es anotarlo en un cuaderno y luego de que terminen de leer buscar el significado, pero no pausar la lectura para buscar el significado de una palabra. Eso no lo recomiendo mucho, porque te va a sacar más o menos del ambiente de la lectura en la que estás. Otro libro que te recomiendo mucho es de esta misma, es como una saga de Stephanie Perkins de 3 libros, que incluye Anna and the French Kiss, bueno, y el que ahora le voy a recomendar es Aya and the Happily Ever After y The Boy Next Door. Estos 2 libros tienen historias que se entrelazan de los personajes, obviamente tienen 2 personajes protagonistas en cada uno de los libros, pero los personajes de la historia anterior se relacionan con lo de la siguiente historia. Entonces yo les recomiendo mucho estos libros, como les decía, son libros contemporáneos, realistas, con lenguaje muy fácil, con un lenguaje muy realista y muy coloquial. Otro libro que les recomiendo es Eleanor and Park por Rainbow Rowell. Este libro también es muy entretenido, es muy fácil de leer, cumple con todas las otras características y la verdad es que yo siento que les va a gustar mucho ese libro y además que no se les va a hacer muy difícil entenderlo. Otro libro que les recomiendo es la saga de The Selection por Kiera Cass. Bueno, estos libros la verdad es que no son largos, son bastante cortitos, tienen como 250 páginas, 300 páginas máximo. Son muy cortitos, son muy fáciles de leer. Les decían, tienen un lenguaje más o menos coloquial. Yo me leí todos estos libros en inglés. No, el primero me lo leí en español y el resto lo leí en inglés y además tiene historias como aparte de la saga y la saga se componen por
The Selection, The Elite, The One, The Heir, The Crown. Y las historias como aparte que es de, no sé, la reina, el príncipe, el guardia. O sea, hay muchas historias y las pueden encontrar, pero todos tienen la misma característica, que son muy fáciles de leer y tienen un lenguaje en inglés muy simple. Y el último libro que les recomiendo es Love Letters to the Death de Ava de la Ira. Ese libro es muy bueno, la verdad es que tiene mucho... Este puede que sea un poco más complicado de leer porque es un poco más introspectivo, o sea, nos metemos mucho como en la mente del personaje y como su descripción como de ciertas cosas, sus pensamientos, y ahí pueden que haya un poco de descripciones y palabras que ocupen un poco más difíciles, pero la verdad es que está dentro del mismo rango de estos libros con lenguaje más o menos coloquial. Como les decía, en la mayoría de los libros van a encontrar palabras que quizás no sepan, al igual que ocurre en tu lenguaje nativo, en mi caso el español, por ejemplo. Siempre hay palabras que uno no sabe. Entonces, obviamente te va a pasar con un idioma que además tú no manejas tan bien como el idioma nativo. Bueno, estas han sido mis recomendaciones de libros. Espero que les haya gustado el video. Si tienen otros tips y otras recomendaciones que a ustedes les han servido para poder aprender a leer en inglés, déjenlo en los comentarios, porque así entre las mismas personas que van a leer después los comentarios pueden hacer como un feedback y poder ocupar también esos tips que quizás también les sirvan. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Chao.